Ayer invité a los miembros de la Iglesia a que leyeran Jueces, en el libro de Jueces, del capítulo 6 al capítulo 8, porque íbamos a hablar, o una parte, algo acerca de Gedeón. No sé si lo habéis podido hacer los miembros de la comunidad de la Iglesia, pero vamos a entrar un poco en la historia. La historia de Israel es un espejo donde muchas veces nos podemos mirar también como Iglesia, la historia misma de la Iglesia. A la conquista de la tierra prometida, iniciada por Josué y seguida después por Caleb, vino un tiempo oscuro, un tiempo para el pueblo de Israel de guerras, de mezclarse con otros pueblos que vivían alrededor, y el pueblo de Israel fue cayendo en adoración de sus dioses, de los dioses de esos pueblos, de los Baales. Leemos en Jueces, os invito a que vayáis al libro de Jueces, nos estaremos moviendo allí principalmente. En Jueces, capítulo 2, leemos versículos 12 al 14. Jueces, ¿lo tenéis? Los aquí presentes y los que estáis al otro lado. ¿Sí? Jueces, capítulo 2, versículos 12 y 14, para ver un poco la situación en la que estaba el pueblo. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Decía antes, Pepi estaba diciendo, ¿cómo es posible, no, que los discípulos, teniendo a Jesús, aún todavía estaban un poco despistados, ¿no? Aquí vemos al pueblo de Israel que, habiendo visto tantas maravillas y habiendo visto obrar a Dios, pues todavía iba detrás de otros dioses y baales. Dice versículo me he quedado el 14, ¿verdad? Gracias. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Esa situación trajo la ira del Señor, un pueblo fiel que continuamente se estaba siendo infiel. Y el Señor de nuevo tenía que sanar el pecado de su pueblo. Los israelitas, dice que se casaban con las hijas de esos pueblos en una manera de establecer relaciones de manera que afectaba incluso a la fe. En el capítulo 3, versículo 6, dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Así que el pueblo de Israel, que tenía que permanecer santo, apartado, se estaba mezclando cada vez más con aquellos que no tenían a Dios presente en sus vidas. Hoy, si la Iglesia no avanza ni tiene la impronta que debería tener, en parte es porque vivimos también tan mezclados, o mejor dicho, tan inmersos en las costumbres, en las ideas, en los pensamientos, en la manera del funcionar de este mundo. Estamos tan llenos de los ídolos falsos que son nuestros intereses o nuestras prioridades, que no son los de Dios, y eso nos lleva a alejarnos. Por eso Pablo decía: no os conforméis a este siglo, no cojáis la manera de ser de esta sociedad, no os conforméis a este siglo. Así que el libro de Jueces nos muestra la voluntad del Señor de levantar caudillos, jueces, dice, estrategas,
que liderasen, que gobernasen al pueblo de Israel y llevarlos de nuevo a la palabra de Dios, llevarlos de nuevo a la ley, a los mandatos del Señor. Lo que destaca de estos jueces, si estuviéramos, podríamos ver alguno más, quizá otro día. Lo que destaca de estos jueces es el espíritu, ese espíritu combativo, ese espíritu luchador. No eran meramente profetas, encontramos en la Escritura muchos de ellos, y de eso hay algunos libros, pero lo que destaca es que estos hombres y algunas mujeres recibían visiones y enseñanzas directas de Dios, pero en realidad eran auténticos guerreros, luchadores, capaces de llevar a la victoria a un pueblo que vivía acobardado y sin identidad. Así que Gedeón es uno de ellos. Vamos a ver pues algo acerca de Gedeón. Vamos al capítulo 6 y vamos a tener, ya decía antes que la historia de Gedeón aparece del capítulo 6 al capítulo 8, pero vamos a centrarnos sobre todo en el capítulo 6. El capítulo 6, primero vamos a leer del versículo 1 al 10. Vamos a intentar leer todo el capítulo en partes. Dice así, Gedeón, llamamiento de Gedeón en el capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecida Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieren, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Los israelitas vivían aterrados, escondidos en las cuevas, en las montañas, porque los madianitas los acosaban continuamente, hasta el punto que estos, los madianitas, dice que esperaban que las cosechas y el ganado fueran abundantes, esperaban que Israel fuera prosperando para que cuando tuvieran todas esas cosechas, entonces venían a atacarles, los desvalijaban, y eso creaba una frustración tremenda para ese pueblo, lógicamente. Nos estamos esforzando, estamos trabajando, y luego vienen estos y nos roban. Hoy nos sentimos muchas veces así. Parece que todo lo mejor de nuestra vida, capacidades, tiempo, recursos, viene entonces el saqueador, llámale lo que quiera, llámale políticas, llámale enfermedades, llámale decisiones externas, etc. Viene el saqueador y se nos lleva todo eso por lo cual estamos ahí entregados al 100%. Y nos sentimos frustrados, nos sentimos impotentes ante las adversidades que son reales, no son ficticias. Nos escondemos en nuestras casas no porque el gobierno de turno diga que ahora hay que confinarse, sino que nos escondemos en el sentido de que nos refugiamos en nuestra manera de ser, de pensar, y solamente
incluso estamos con una actitud de decir, bueno, pues que pase lo que pase. No esperamos nada, como si no hubiera nada, como si Dios estuviera en silencio. Bueno, llegó hasta tal punto la desesperación de los israelitas que finalmente, dice en el versículo 6, clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Los israelitas ya no podían más. Y ese clamar no solamente es una petición, es algo que desde las entrañas te sale de decir, Dios, obra por fin, por favor, sálvanos, ayúdanos. Aquí hay un principio importante. No importa lo desesperados que estemos, no importa lo fracasados que nos sintamos, no importa que estemos en nuestra cueva, allá donde nos hayamos metido refugiado. A veces nos sentimos seguros en nuestro pisito, en nuestra casa, ¿verdad? No importa dónde estemos, hemos de clamar a Dios. Hemos de clamar a Dios y pedirle auxilio, allá donde tú estés. Dice Jeremías, capítulo 33, versículo 3, un texto muy conocido, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso sigue estando vigente en el día de hoy, el que clamemos a Dios porque Él quiere revelarse a nuestras vidas. Que el Señor no nos tenga que decir, como encontramos, como aparece en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 4, cuando dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Que el Señor no nos tenga que decir, no has venido a mí a clamar, no has venido a mí a pedir auxilio. Estás ahí, en la cueva, escondido o escondida. Necesitamos quebrantarnos. Quebrantarnos delante de nuestro Dios. ¿Y para qué? Pues para confesar nuestros pecados. Para arrepentirnos con una voluntad inequívoca de dejarnos cambiar por el Señor. Clamemos a Dios, hermanos, clamemos a Dios desesperadamente. Le necesitamos. Parece que las cosas simplemente es cuando van mal. No se trata de eso. Se trata de que el Señor obre en nuestra vida. Dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No ha cambiado la necesidad de darle al Señor el lugar apropiado. El Señor tiene que ocupar el lugar apropiado. No ha cambiado la misma convicción que tenía Pablo cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en esta naturaleza perecedera, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso tiene mucho que ver con algo que quizá no lo hablamos demasiado. Quizá en otros momentos tendríamos que pararnos. Tiene que ver mucho con lo que se ha venido a llamar el avivamiento. El avivamiento es una obra que Dios hace en aquellos corazones. El avivamiento opera en los creyentes, no opera en los no creyentes. Porque el avivamiento tiene que ver con aquel que tiene la vida nueva, la nueva vida en Cristo, pero que no está entregado 100% al Señor. El avivamiento no viene a los incrédulos. Por causa del avivamiento, por causa de un despertar nuevo en nuestra relación con Dios, entonces sí que hay fruto de conversiones. Ya digo, este es un tema que quizá tendríamos que pararnos a meditar seriamente y pararme personalmente también. Bien, la primera respuesta ante este clamor del pueblo de Israel, la respuesta que da el Señor, pues fue enviar un profeta. No sabemos el nombre del profeta, pero este profeta viene a decir que el problema de ellos era su pecado.
Ellos pedían, ¿verdad? Señor, ayúdanos. Y el profeta viene y les dice, un momento, es que vuestro problema es el pecado, es el pecado. Eso nos recuerda una vez más que la palabra, en este caso la palabra a través del profeta, pero que para nosotros tenemos esta palabra viva y eficaz, nos recuerda una vez más que la palabra ha de estar presente en nuestra vida, ha de estar abierta. Así que, ¿cómo vamos a recibir consuelo? ¿Cómo vamos a recibir orientación? ¿Cómo vamos a buscar o a encontrar salidas a los túneles donde nos metemos? Si no es abriendo nuestras Biblias, la palabra de Dios. Si no buscamos en la revelación de Dios las respuestas a nuestras más profundas inquietudes, ¿verdad? Necesitamos acudir a la palabra permanentemente. Bien, en esta situación Dios responde al pueblo de Israel pues diciéndoles es que hay pecado, pero Dios pasa a la acción y la segunda respuesta del Señor fue luchar contra los enemigos. Vamos a leer ahora, un poquito más de este capítulo. Capítulo 6, a partir del versículo 11. Dice que vino el ángel de Jehová, Dios envía un ángel, el ángel de Jehová. Bien, este es otro tema muy interesante, cuando habla la escritura del ángel de Jehová. Se sentó debajo de la encina que está en Ofra, un pueblo, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Bien, hasta aquí. Luego seguiremos leyendo. Ya digo, esta es la segunda respuesta que el Señor da a ese pueblo que clama. Un líder, alguien que vaya adelante y que guíe al pueblo, pero para tomar una acción eficaz, una acción contundente. No tenía vocación Gedeón de líder, pero el ángel del Señor, que se le aparece, lo define como un valiente guerrero. Es un valiente, tú eres valiente. Ahora, menudo guerrero, ¿verdad? Estaba trillando, pero estaba escondiendo toda la cosecha para que los madianitas no pudieran robarles. Ahora, lo importante de esto, de Gedeón, no es cómo Gedeón se veía a sí mismo, sino cómo Dios veía a Gedeón. Y esto lo vemos en las Escrituras. Hay muchos personajes, nos acordamos de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, o a Jonás, cuando llama a Jeremías, y Dios hace esa acción tremenda de esas brasas en la boca de Jeremías. Y vemos a otros personajes, vemos a la misma María, la que iba a ser madre de Jesús, o a Pablo. Pero no hace falta ir a esos personajes también, cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, decimos, Señor, ¿pero quién soy yo? Cuando yo, tantas veces, en las cosas que el Señor nos pone por delante, digo, Señor, si es que esto no sé ni
no sé ni cómo solucionarlo, yo no sé, no tengo, ni tengo la sabiduría, ni las fuerzas, ni la capacidad. El Señor nos pone en situaciones porque Él sabe quiénes somos. Él nos mira de una manera diferente a como nosotros nos miramos. Ahora en las técnicas de psicología, pues se recomienda mucho que uno se mire hacia adentro, ¿verdad? Que uno haga una introspección y sea la persona que tiene que ser. Sí, eso está muy bien. Pero Dios nos contempla de una manera diferente a como nosotros podamos llegar a contemplarnos. Y nosotros, los cristianos, somos unos acomplejados. Mientras nosotros nos vemos muchas veces como torpes, como temerosos, incapaces de llevar a cabo la misión, Dios tiene una perspectiva totalmente diferente a la nuestra. Menos mal, ¿verdad? Y su perspectiva es tan diferente que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros, para darnos ahora una categoría de hijos de Dios, de hijas de Dios, de coherederos, de todo lo que Dios ha preparado. Nos ha puesto como intercesores, como sacerdotes, es decir, orando los unos por los otros, intercediendo, como mensajeros, como embajadores. Dios tiene una perspectiva totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Dios nos contempla de manera diferente y menos mal, como hemos estado recordando esta mañana por su gracia. Y sin embargo, hacemos como Gedeón, ponemos excusas. Empezamos a poner excusas, ¿no? En el versículo 13 vemos que está diciendo, bueno, dices que estás con nosotros y los madianitas nos están acosando permanentemente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Ya ves, llevamos 7 años que nos están dando palos. ¿Dónde estás? Gedeón le dice, bueno, ¿y qué pasa con las maravillas del pasado? Sí, lo sacaste de Egipto, pero aquí estamos sufriendo, ¿no? Para esto. Gedeón está diciendo, el Señor nos ha desamparado, nos ha abandonado. Me dices que salvaré yo, dice Gedeón, yo salvaré a los madianitas, si mi familia es la más débil de la tribu de Manasés. Señor, no sabes a quién estás llamando para la lucha. Como si el Señor no supiera quién realmente era Gedeón y lo que iba a hacer con Gedeón. Pues claro que sí. Nos pasa a cada uno de nosotros lo mismo. ¿Tú te consideras menos? ¿Te consideras poca cosa? ¿Te consideras que eres torpe? No, Dios te valora, Dios nos valora a cada uno de nosotros. Desde luego, en aquel momento a Gedeón, Dios le podría haber enviado un rayo y fulminarlo y dejarlo ahí patidieso. Pero él tenía un propósito con Gedeón. Algo parecido, como recordaba también Pepi, ¿no? Algo parecido que experimentó Jesús con sus discípulos, que estando viendo y compartiendo horas y horas con Jesús, pues a veces no creían. Y cuando llegó prácticamente con la muerte todavía, estaban tristes porque pensaban que ni siquiera, que se había acabado el maestro, que ya no iba a seguir, hasta que el Señor resucitado se aparece delante de ellos. Pero fijaos un detalle, en el versículo 14, ante esas observaciones o esas excusas que va poniendo Gedeón, dice el versículo 14, empieza así, dice, y mirándole Jehová, le dijo, me gusta este detalle, ¿no? El Señor, el ángel de Jehová, esa teofanía de Dios, dice que mirándole, yo no sé cómo sería la mirada esa, diciendo, qué paciencia contigo, ¿no? Tú no te has enterado que vengo aquí para darte una buena misión, que estoy confiando en ti y tú me estás poniendo un montón de excusas. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Encima Dios tiene que soportar una prueba. Ante estas excusas, Gedeón todavía quiere saber si el ángel de Jehová que tiene delante, esa teofanía, esa encarnación
dice, o es quien dice ser. Y entonces le pregunta, o le pide una prueba, mejor dicho. Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, está hablando Gedeón, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Aguantando ahí pacientemente el ángel. Y entrando Gedeón, ¿os imagináis la escena? Es tremendo, ¿eh? Ahí el ángel. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó delante de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esa peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, Gedeón lo hizo así. Dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, estamos hablando de una persona, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. De nuevo se pone manifiesto la paciencia, le dice que haga eso, que coloque la ofrenda del cabrito, los panes sin levadura, sobre una roca, rocía con caldo y con la punta del bastón tocó la roca y salió fuego que consumió esa ofrenda. Solo entonces Gedeón toma conciencia de quién era el que estaba allá. Y entonces se le cae todo, todas sus dudas, todo. Reconoce que Dios ha estado con él, que ha estado cara a cara con el ángel de Jehová. Pero era necesaria una ofrenda. Era necesaria una entrega para que el poder de Dios se manifestara. ¿Qué clase de fuego es el que debería de salir delante de nuestras vidas para tener conciencia de que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está cuidando y que Dios tiene un plan para nuestras vidas? ¿Qué clase de fuego tendría que salir? Era necesaria una ofrenda, en ese caso, para que Dios mostrase quién era. Y Gedeón lo que tenía que hacer era dar una ofrenda, una entrega, para que el poder de Dios se manifestara en su vida. El Señor nos está hablando día tras día, el Señor nos habla domingo tras domingo, año tras año. El Señor va revelándose a nuestra vida y quizá no tenemos conciencia porque realmente no hemos entrado en esa intimidad con el Señor. Cuando Gedeón toma conciencia de con quién estaba hablando, entonces decide levantar un altar. Los altares en el Antiguo Testamento eran simplemente unas piedras, se levantaban en lugares concretos y en momentos específicos. Nosotros también, sin tener que levantar piedras ni nada por el estilo, necesitamos ser concretos en el espacio y en el tiempo, de comprometernos con el Señor para tomar decisiones
que tengan que ver con sus planes, que representen cambios en nuestra vida, por el hecho de que Dios nos ha hablado. Quizá este es el reto que tenemos que tener, y os animo, hermanos, a que me acompañéis en las próximas semanas, especialmente, ya teniendo en mente también nuestros acostumbrados 40 días, que sea en las próximas semanas de manera especial un tiempo de ofrendar. Ofrendar no me refiero solamente a lo económico, que lo necesitamos, sino ofrendar nuestras vidas y que el Señor nos hable y que nos limpie para llevar fruto de verdad. Bien, hasta aquí todo quedaría bonito, pero el pueblo tenía que confrontar el pecado. Leemos a los versículos siguientes en Jueces, capítulo 6. Yo espero que alguna de estas reflexiones nos pueda inspirar. Oro para que el Señor nos hable muy claramente a nivel personal. Versículos del 25 al 32. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Ya sabéis que el número 7 siempre es un número que nos habla de perfección. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. O sea, el padre de Gedeón tenía un altar a los dioses, imaginaos. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Asera, que era una de las diosas, que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en un holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Así estaba estropeada la mente y el corazón de los israelitas. Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ¿vais a estar ahí defendiendo a los dioses? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Qué va a hacer? Si era un trozo de madera. Eso. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Como decía, ahora se empezaba a tomar decisiones importantes. Y era confrontar el pecado. Confrontar el pecado que estaba destruyendo al pueblo de Israel. Ilustrar de una manera gráfica que los dioses de los paganos no tenían ningún poder. Y eso lo puso en evidencia. No eran más que estatuas, que no podían defender a nadie ni defenderse a sí mismas, por supuesto. Entonces tomó Gedeón a 10 hombres, derribó el altar, cortó la estatua de Asera. Esta es una imagen, hay varias imágenes que recoge la historia de estas diosas. Y cortó la madera y con ella edificó un fuego para sacrificar a un toro. Y este es uno de los temas más delicados en la vida de la Iglesia. Denunciar el pecado fuera y dentro de la Iglesia. Fuera nos toca denunciar pues la hipocresía, la injusticia,
las mentiras, las maldades de este mundo, no darlas por buenas ni por, bueno, ya, son así. Todo lo que está bajo la tiranía de Satanás debe ser sacado a la luz. Y esta es la labor profética de la Iglesia, la denuncia y la llamada, en definitiva, al arrepentimiento, que es para el Señor Jesús es lo que vino a decir desde el principio de su ministerio, el arrepentimiento de una sociedad corrupta. Jesús, en una sociedad aparentemente religiosa, que sabía mucho de la ley de Moisés, que en teoría tenía que llevar unas vidas limpias y santas, pues a ellos, en primer lugar, Jesús les tuvo que decir: arrepentíos, reconoced vuestro pecado ante Dios y cambiad vuestras vidas. Eso es el arrepentimiento. El deseo de Dios es que haya arrepentimiento en esta humanidad. Una humanidad de la cual nosotros formamos parte, una humanidad pecadora, una humanidad de la que espera Dios pacientemente que se vuelva a Él. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos tiene aquí presentes todavía para esto, ¿verdad? Para lanzar el mensaje de salvación, para hablar a las personas de la necesidad de encontrarse con Dios, de que haya un arrepentimiento y un cambio de vida. Pero también nos toca denunciar el pecado dentro de la Iglesia, porque eso impide avanzar el reino. En lugar de vivir en santidad, puede que vivamos en un pecado permanente, de manera personal, individual. Por eso están todas las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Son continuas exhortaciones a vivir vidas limpias que honren a Dios. Decía Juan que el que permanece en Cristo no peca. Claro, es imposible pecar. Es imposible pecar si permanecemos en Cristo. Pero en cuanto nos alejamos un poquito, que es bastante fácil, muy fácil, en cuanto nos alejamos de Él, somos presas pues de nuestras pasiones, somos presos de nuestros intereses y somos presos también de los ataques de Satanás. Pablo trata el tema del pecado entre los cristianos como una locura. Dice en 1 Corintios: volved a vuestro sano juicio como conviene y dejad de pecar. Eso lo dice en 1 Corintios 15:34. Algunos de vosotros que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, parar ya de pecar. Decía Pablo a los corintios, que era una iglesia muy complicada, por cierto. Así que parte de nuestra labor como cristianos, como seguidores de Jesús, como iglesia, es exhortarnos mutuamente en amor, sobre todo en amor, los unos a los otros, exhortarnos a dejar aquellos pecados, aquellas actitudes, aquellas conductas que están dañando nuestras vidas y en definitiva, consagrarnos al Señor, ser santos como Él es santo. Y eso pasa por un proceso permanente de vivir el perdón. Vamos a ir acabando la historia, porque Gedeón tiene mucha miga. Seguimos leyendo en el capítulo 6, versículos 33 al 40. Pero todos los madianitas y malicitas y los de Oriente se juntaron a una. Empezaron a ver que Gedeón ya estaba ahí haciendo una movida tremenda y todos los pueblos de alrededor se juntaron. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, a las diferentes tribus que conformaban Israel.
los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra. Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Esta es la prueba del vellón, ¿verdad? La prueba del vellón. Al cristiano honesto, que está buscando y conocer la voluntad de Dios. Esta semana estaba hablando con un joven acerca de buscar la voluntad del Señor. Para hacer eso necesitamos hacer preguntas, para saber qué es lo correcto, lo agradable a Dios, ¿no? No basta con intuirlo, no basta con desearlo, no basta con pensar que es lo mejor. Nosotros hemos de tomar decisiones basadas, como se ha mencionado esta mañana también, en la fe. La fe es importantísima, es imprescindible. Sin fe estamos desorientados. La fe nos sostiene día a día. Sin fe es imposible que Dios esté en armonía con nosotros. Necesitamos vivir por fe para avanzar. Y ese es el gran reto, personalmente, que tengo todos los días. Tengo que rearmar mi fe para desear lo mejor para nuestra vida y para nuestros seres queridos. Necesitamos la fe. Debemos revisar nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Gedeón había entendido que estaba en el plan de Dios. Sí, ya veo que sí, que tú me has llamado, que tú lo has hecho de manera personal, pero todavía le faltaba algo más. Tenía el respaldo de muchos, porque se habían unido todas las otras tribus, pero él todavía estaba al estilo Tomás, diciendo: sí, yo creo, pero necesito pruebas. Y le pidió al Señor 2 pruebas, la del vellón, mundialmente conocida esta prueba, ¿no? Ese vellón es una piel de lana, una piel cubierta de lana, y le pidió que aquella piel quedase mojada por el rocío de la noche, pero el resto del suelo quedase seco. Y así ocurrió. Pero no fue suficiente, dijo: que no te moleste, Señor, pero vamos a hacerlo otra vez ahora al revés, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. Todo mojado menos el vellón. Y el Señor pacientemente otra vez. ¿Qué paciencia tiene el Señor con nosotros? ¿Qué paciencia? Necesitaba él, Gedeón, tener la certeza de que Dios le daría la victoria. Sí, yo voy, pero asegúrame que tú vas a estar conmigo y me vas a dar la victoria. Y pacientemente el Señor le atendió. El Señor soporta nuestras estúpidas pruebas, porque son estúpidas, reconozcámoslo. A veces nos inventamos cada historia y unas veces las contesta y otras veces, la mayor parte de las veces, las contesta de otra manera. Pero las pruebas o las peticiones que le ponemos al Señor no pueden ser meros juegos infantiles. Han de estar basadas, si le pedimos algo al Señor, si le ponemos algún tipo de prueba, ha de estar basada en los propósitos de Dios para nuestra vida. Hemos de ser honestos, limpios. No digo que no le pidamos al Señor señales, no estoy diciendo eso. Pero sí que nuestras motivaciones deben ser claras y que no vayan para nada en contra de la voluntad de Dios. Deben ser correctas nuestras motivaciones y no pueden estar en distorsión con los planes de Dios.
En el capítulo 7 la victoria estaba en camino. Los hechos que siguieron, no vamos a entrar en todos los detalles, ya hemos avanzado mucho. En el capítulo 7 vemos que los métodos que usa el Señor son totalmente diferentes a los que nosotros haríamos. Vemos en el capítulo 7, si lo has podido leer, es esta derrota a los madianitas. Hay un proceso de selección de los que atacarían a los madianitas, cuántos iban a atacar. Hay una estrategia en ese ataque y finalmente la destrucción completa del enemigo. Dios deja claro a Gedeón que no quiere que los israelitas, además, se den el mérito a sí mismos. En el capítulo 7, versículo 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Sois demasiados para que luego vengáis y os pongáis la medalla vosotros, como hacía el Magic Andreu, no sé si os acordáis algunos, y os pongáis la medalla. Nosotros lo hemos conseguido. Un momento, yo tengo otro plan, decía el Señor. La victoria, quien la iba a dar, iba a ser el Señor. Cuánto orgullo muchas veces hay en nuestro corazón, ¿verdad? Toda victoria viene del Señor. Le decía al Señor, a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. No en tu capacidad, ni en tu experiencia, ni en todo lo que sabes, sino precisamente mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces el Señor hace una selección. Los que lamieron el agua, llevándose a la boca, fueron los escogidos. Los que estaban listos para la batalla bebían mientras bebían y no se descuidaban. Dice el capítulo 7, versículo 6. Fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Primero el Señor dijo: son demasiados, esos 20.000 fuera. Los que quedaron, los 10.000, al río. A ver cómo bebéis. Y de esos muchos se arrodillaron con las dos rodillas, descuidando de si venía el enemigo o qué, y el Señor solamente escogió a aquellos que se arrodillaron de manera que podían estar pendientes y coger agua y beber. El Señor sabe a quién escoge. La estrategia que estableció Gedeón también es algo importante. No se limitó a espadas, que es lo que normalmente se hubiera hecho, sino que mandó, en versículo 16, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, día a día, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Una estrategia nueva y distinta. Versículo 21. Dice: y se estuvieron firmes cuando atacaron cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, el ejército enemigo, dando gritos y huyendo. Dios establece estrategias que para nosotros quizás son distintas. Y inspiró a Gedeón a conseguir la batalla o la victoria con 300 hombres, sí, sus espadas, pero unas teas, unas antorchas, unos cántaros vacíos, creando confusión y huyendo entre ellos y muriendo y matándose entre ellos. Pero luego ellos acabaron con la destrucción completa del enemigo. La lucha no acabó en el campamento, sino que persiguió a sus enemigos hasta el fin. En el capítulo 8, versículo 21, dice: entonces dijeron Ceba y Zalmana: levántate tú y mátanos. Son los reyes de estos. Dice: porque como es el varón, tal es su valentía. Al hombre se le conoce por su valentía. Le reconocieron los enemigos. En muchas ocasiones decidimos convivir con el enemigo. No me refiero a personas. Pero nos conformamos con vivir con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestros pecados.
no dando importancia a aquellos problemas que se hacen crónicos. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que levantémonos del lugar donde estemos, de esa cueva donde estamos, escuchemos el llamado de Dios y pasemos a la acción. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en este mundo, Satanás. Ahora, gracias a Jesús, la victoria ya es nuestra. No sé si estás convencido de eso. No sé si estás convencida de eso. La victoria, gracias a Jesús, ya es nuestra. La consiguió en la cruz y en la resurrección. El enemigo ha sido vencido. Aquella victoria, la victoria de Gedeón, fue completa. Los israelitas quisieron que Gedeón y sus descendientes fueran su señor. Más adelante vemos cómo ellos quieren que él y sus hijos y sus descendientes fueran aquellos que iban a gobernarles de una manera especial, y él dijo no, rehusó esos privilegios. Él pidió una serie de botín, de oro, con el cual fabricaron un efod, que era un vestido, un pectoral lleno de oro, y se lo llevó a Ofra, que es donde su pueblo original, su ciudad. Pero fijaos cómo eran los israelitas. Después de unos años estaban adorando el éfod. O sea, después de todo lo que habían vivido y viendo el poder de Dios, se dedican a adorar otra cosa física, material, que para nada era el propósito de Dios. Hubo paz durante 40 años y al morir Gedeón, Israel volvió a olvidarse de Dios y del propio Gedeón, dice la Escritura. La historia empieza y acaba contigo, hermano y hermana. Cada uno de nosotros somos llamados a servir a Jesucristo, a ser valientes y estrategas, a estar decididos y a usar esa mente y todas las capacidades que el Señor nos ha dado. Así que, ánimo, hermanos, permanezcamos fieles, porque el Señor permanece fiel. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?